de nuestra lección. El estudio de nuestra lección de esta semana es Amor a cambio. Y es una lección muy interesante. Y vamos a ver que hay muchas cosas que tenemos que entender. Voy a poner en modo avión mi celular para que no me entren las llamadas. Y bueno, esta lección trata de los capítulos 55 y 58 de la profecía de Isaías. Y lo interesante es que en esta lección vamos a encontrar dos cosas que son muy llamativas. Primero, una imagen del tipo de las que Dios nos prohibió hacer, que nos muestra a quién están adorando justamente, digamos, los ángeles de la Odisea. Acá dice el ángel, vamos a cambiarlo esto, los ángeles de la Odisea. O a quién está adorando el ángel de la Odisea para que quede mejor. ¿Y cuál es su concepto sobre el amor? El concepto que luego desarrollan y resulta ser el mismo concepto que predican Roma y el falso profeta. Entonces, fíjense, acá hay dos temas que son delicados y como Dios dice en Isaías 58, hay que mostrarle a su pueblo cuáles son sus pecados. ¿Para qué? Para que pueda arrepentirse y pueda recibir su bendición. Y especialmente para este pueblo, para el pueblo que estaría en la condición del ángel de la Odisea, el pueblo al que Dios habría enviado a reparar la brecha sobre el Papa, la santa ley de Dios, para que los lugares asolados sean reedificados y pudiera profetizar de nuevo, para su mensajero, su escogido, su siervo, que estaría ciego y sordo, fueron dejadas las palabras de esta profecía, para que sus ojos y sus oídos pudieran ser abiertos y pudiera ver y oír. Porque la profecía de Isaías es especialmente para nosotros, fue dejada especialmente para nosotros. Y en Isaías 42, 18 al 20 dice, sordos, oíd. ¿A quién les habla Dios? A nosotros. ¿Y qué nos dice? Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿A quién le dice esto? Al ángel de la Odisea. ¿Quién es ciego? Dice, sino mi siervo. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién estaría en esa condición? El mensajero de Dios. ¿Y quién es el mensajero de Dios en este tiempo? ¿Quién tenía que reparar la brecha y preparaba la santa ley de Dios? El pueblo adventista. ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, no se da cuenta, lee la Biblia y no entiende qué significa, que abre los oídos y no oye. Y la imagen que aparece en nuestra lección, justamente, y los lobos la ponen ahí, ¿por qué? Porque no podemos oír ni entender, y de ese modo van grabando en nuestra mente incluso imágenes. La bandera que eleva el ejército que aparece en ella es una de las imágenes de la bandera negra de los paganos, no es la bandera de la iglesia primitiva. Es la bandera que elevaron los apóstatas que se unieron a los paganos en el tiempo de la apostasía, como Dios le mostró a Joai en la visión del gran conflicto. ¿Y qué vio ella? Justamente, había una compañía de idólatras paganos que llevaba una bandera negra, que tenía imágenes del sol, la luna y las estrellas, que eran símbolos de sus dioses, porque todos los paganos asocian a esas imágenes con sus dioses. Y esta compañía perseguía a otra compañía que tenía una bandera en blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad de Jehová. Justamente esa es la bandera de la iglesia primitiva y es la bandera que Dios le dijo al polantista que tiene que elevar. Esa es nuestra bandera, esa es la bandera de los 144.000. Y hubo una gran matanza. ¿Y qué pasó? Después, como Dios lo había anunciado, el rey enemigo sedujo a los apóstatas que arriaron la bandera de la iglesia primitiva y se unieron con los paganos, con Constantino, y finalmente elevaron la bandera negra porque se unieron con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Esos mismos apóstatas son los que empezaron a perseguir y asesinar a sus hermanos. ¿Y qué elevaron? La bandera negra de los paganos. Y sabemos cuál es esa bandera, porque fue elevada en el edicto de Tesalónica. Y cuando vemos que esa bandera es puesta en nuestro folleto de lección, y como Dios dice, tenemos que advertirlo, no podemos dejarlo pasar. Porque Dios nos dijo claramente en Éxodo 20, del 4 al 6, no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no las pondrás en folleto de lección como si fueran imágenes mías, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios se hace esas imágenes, no está guardando los mandamientos de Dios. Ahora, y esta es la imagen que
Desde que Satanás se la mostrará a Constantino en su visión, elevan e identifican los ejércitos de Roma. ¿Y qué pasa? Eso que aparece en nuestra lección es un ejército romano, un ejército de cruzados. Fíjense, esa es la imagen que aparece en nuestra lección. ¿Qué aparece ahí? Un ejército con lanzas, supuestamente en la punta tiene que cosa corazones y eleva una bandera con una cruz. Ahora, pero fíjense a la derecha que hay. La imagen de la derecha es de la página del Vaticano, donde muestran cuando colonizaron América y evangelizaron. ¿Por qué? ¿Qué llevaban? Una cruz. La bandera que tenía, una cruz. Pero esa no es la bandera blanca de la Iglesia primitiva, es la bandera de Roma. Y esos son cruzados. Y acá está la imagen que Satanás, no Dios, le mostró a Constantino, con el sol, con la cruz en el medio, y le dijo, con este signo vencerás. Y por eso Constantino, como los cruzados, empezó a poner cruces, ¿en qué? En los escudos y en la ropa de su ejército. Pero esos son cruzados, son romanos, no es el pueblo de Dios. Esa no es la bandera de la iglesia primitiva, es la bandera negra de los paganos. Porque ¿qué significa esa cruz? ¿Qué significa eso? ¿Nosotros somos parte de Roma? ¿Elevamos el mismo estandarte de Roma? Sí, en nuestra lección está el estandarte de Roma. Y Dios nos prohibió hacernos cualquier tipo de imágenes religiosas. Y eso incluye a todas las imágenes que vemos en nuestras lecciones y a la imagen de una cruz o a la imagen del sol con una cruz. Fíjense, lo que aparece acá primero es la imagen de la semana pasada, donde aparece un Jesús que refleja una cruz, porque es la cruz. Ahora, ¿qué simboliza la cruz para un pagano? Porque ese Jesús y esa cruz son la misma cosa. Y ahí viene el rayo de Zeus, y ese Jesús se pone entre ese Dios que tiene que castigar, que tiene que ser de venganza, y el pecador. Pero ese es el Jesús de Roma, y es el concepto romano, como lo vimos la semana pasada. Y acá aparece este ejército elevando el símbolo que Satanás le dio a Constantino. Y la semana que viene, fíjense, tenemos ahí la visión de Constantino, el sol con la cruz en el medio, y la semana que viene, ¿qué vemos? Que nuestra misión es llevar a la gente ¿a dónde? Al sol con la cruz en el medio. Esa es la imagen que aparece en la lección de la semana que viene. Esa es la misión del pueblo adventista. Pero esa no es la misión del pueblo adventista, es la misión de los lobos. Porque ese no es Jesús, ese es Satanás, es el anticristo. Porque es lo que elevó Roma y le hace comer al pueblo de Dios. Ese es el vino, el flor de la fornicación de Babilonia. Y en nuestra lección aparece que nuestra misión es llevar a los hombres al sol con la cruz en el medio. Y los lobos, para adorar a su Dios, no andan con vuelta, lo ponen abiertamente. Pero ese no es el Dios verdadero. Y esa no es nuestra misión. Esa es la misión de los lobos. Porque el pueblo de Dios tiene que deshacer la gran imagen de Baal. Porque es la roca que tiene que, justamente es el reino que tiene que destruir esa imagen para que el pueblo de Dios salga de la gran Babilonia. Esa es una multitud ecuménica que adora al Dios de Roma, que se unió en puntos comunes de doctrina con Roma. Y eso es lo que los lobos ponen en nuestra lección. Y está ahí. Es una imagen que no se puede negar. Pero esa imagen es la misma imagen que vio Constantino y es lo que eleva el sacerdote romano a la derecha en sus manos. Ese no es Jesús. Esa es la bandera negra de los paganos. Y está en nuestra lección. Pero eso es para que abramos los ojos. Entonces, si alguien le ora a ese Jesús, ¿quién tiene que contestar? El Dios de Roma, el Dios de Jezabel. Y puede contestar, por supuesto que sí, pero Dios impide que lo haga hasta que su pueblo conozca la verdad. Como lo hace Roma, los paganos adoraban a todas estas imágenes, a las imágenes del sol, la luna, las estrellas y a las imágenes de las cruces, porque son símbolos de sus dioses. Y acá tenemos las imágenes que adora Roma. Y esas imágenes son introducidas en medio del pueblo adventista, porque eso es lo que harían justamente los lobos vestidos de ovejas, que vienen a nosotros para darnos a beber del vino de Babilonia. Y por eso en medio nuestro habría personas que estarían comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Ahora, ¿qué significan estas imágenes para los paganos? ¿Qué significa la imagen que vio Constantino? Porque tenemos que entenderlo.
La imagen del sol es símbolo de Baal, el dios del cielo, el dios padre de todos los dioses. La imagen de la luna es símbolo de la diosa reina del cielo, la esposa del sol y la diosa madre de todos los dioses. Y la imágenes de las estrellas y de las cruces, que es lo mismo, son un símbolo de los dioses del cielo, los hijos del sol y de la luna, como Tamuz, porque el símbolo de Tamuz es una T, una cruz, que es el dios hijo al que adoraba Babel, Asiria, Babilonia y Roma, porque Roma endecha Tamuz desde la cuaresma hasta el domingo de resurrección. Horus, de ahí viene el IHS, porque en Egipto venía justamente el concepto de la hostia del IHS, venía de Egipto, y de Egipto y Roma. Apolo es el dios hijo de Zeus, justamente, y es el modelo que se tomó para definir el concilio de Nicea al dios hijo de la Trinidad. Y Jesús dice que Apolo es el ángel del abismo, eso lo dice en Apocalipsis 9. Pero Roma adora las imágenes de Apolo y las llama a Cristo. Y está Mitra, que viene de Medo-Persia y Roma, etc. Todos los dioses paganos eran representados por estas imágenes. La bandera negra, los paganos, con las imágenes del sol, la luna y las estrellas. Y acá tenemos algunas imágenes de Roma. Acá tenemos al dios sol invicto a la izquierda, el dios de Constantino, que es Mitra, el dios hijo. Y acá aparece en una imagen de Roma también el dios sol, la diosa luna, y fíjense que aparecen las cruces en sus manos, porque es símbolo de las estrellas del cielo, en los hijos del dios sol y la diosa luna. ¿Y quién es Mitra? Acá aparece Mitra, el dios hijo. Entonces, cuando Constantino vio esa imagen en el cielo, vio el sol, dice, este es mi Dios. Y cuando lo vio con la cruz en el medio, este es el Dios hijo, porque ese es el simbolismo pagano del sol, la luna y las estrellas. Esa cruz es un símbolo, no solamente lo usaba Roma, lo usaban los egipcios, todos usan el símbolo de la cruz como un símbolo del sol o como de los dioses del cielo, las estrellas. Eso es lo que simboliza para un pagano justamente lo que vio Constantino. Y esa imagen es la que se introdujo en Roma, y esa imagen es la que está en el folleto de nuestra lección, encabezando la lección de la semana que viene. A ver, lo voy a mostrar para que lo vean. Esta es la lección 12. Aquí está. ¿Y cuál es el título? El deseado de todas las gentes. Pero ese no es Jesús. ¿Quién es ese? Ese es el Dios de Roma. Ese es el Jesús al que adora Roma. Es el Dios de Constantino, el Dios de las fortalezas. Ese no es Jesús. Ese es Satanás. Es el anticristo disfrazado de Cristo. Y eso que aparece ahí es la simulación o simplemente una ilustración de lo que va a pasar en la venida del anticristo, cuando venga en gloria y majestad, simulando la segunda venida. Esta es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y es presentado ante el pueblo antista como ¿quién? Como el deseado de todas las gentes. Y este es el cumplimiento de la profecía. Ahora, volvamos a nuestra lección. Entonces, esto es lo que está en medio del pueblo antista. Están las imágenes paganas, lo que Dios nos prohibió hacer. Y también está el falso concepto sobre el amor que acuñó el Papa. El Papa, la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas, tiene una misma misión: engañar al mundo entero para que todos los hombres adoren al dragón, adorando a la imagen cristiana del dragón, a la que adora la bestia religiosa. Y para engañarlos, no solo tienen que hacerle creer y adorar a su Dios, también tienen que hacerle creer en el falso evangelio, para convencerlos que están recorriendo el verdadero camino y están haciendo lo que Jesús dijo que harían sus discípulos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Interpretando las palabras de Jesús y las palabras de la Biblia, en este caso las de Isaías 58. Entonces el Papa, ¿qué enseña? Que si hacemos obras de caridad, como las que vemos reflejadas en la lección del día sábado, dándole pan al hambriento, estamos en el camino correcto y amamos a nuestros hermanos. Ahora, esto es lo que aparece en nuestra lección. Lo vamos a ver directamente del folleto, ya que estamos aquí. Vamos a ver en el folleto que dice amor a cambio. ¿Y qué dice aquí? Entonces, y empieza
a contar la historia de un director de cantos judío y su esposa, que vivían en Lincoln, Nebraska, ¿no? Y que comenzaron a recibir llamadas telefónicas amenazantes y obscenas. ¿Y qué pasó? Descubrieron que las llamadas provenían de un cabecilla de un grupo discriminatorio estadounidense, el Ku Klux Klan. Al descubrir su identidad, podrían haberlo entregado a la policía, pero optaron por un enfoque más radical. Cuando se enteraron de que era lisiado, llamaron a su puerta con un pollo preparado para la cena. Él se quedó completamente atónito. El odio que sentía se deshizo ante el amor de ellos. La pareja siguió visitándolo y la amistad creció. Incluso pensó en hacerse judío. Ahora citan Isaías 58. ¿Me traes un vaso de agua? Irónicamente, ¿sí?, dice el autor, la pareja de Lincoln le ayudó al compartir su cena con un opresor hambriento y por ende lo liberó de sus propias ataduras de prejuicio injusto. ¿Y cómo termina esto? Él pone en esta historia para decir lo siguiente: aprendamos más sobre este importante principio espiritual, según lo escribe el profeta Isaías. Ahora, ¿es lo que describe nuestra lección de lo que habla Isaías? No, claro que no. Vamos a ver que no. Porque no es un principio espiritual, la profecía es simbólica y tenemos que entender lo que Dios nos dijo, tenemos que entender poniendo línea sobre línea lo que Él nos quiso decir. Ahora, ¿cuál es el verdadero concepto sobre el amor? El que enseñó Jesús, no el que enseña el Papa. Porque en nuestra lección se nos habla que hacer obras de caridad es lo que nos enseña Isaías, y no es así. Dios nos está enseñando otra cosa. Porque esto aparece, lo voy a ampliar un poco más, en la lección del sábado, y cuando vamos al jueves, por ejemplo, ¿qué encontramos? Jueves 11 de marzo. Fíjense, ¿cuál es el resumen? ¿Qué nos dicen? Isaías 58 aborda tres temas principales. ¿Qué cosa? La abnegación, la benevolencia social y el sábado. ¿Qué cosa? Esto es lo que el Papa predica, salvo el sábado. ¿Qué cosa? La abnegación, la benevolencia social. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Vamos a ver que es una mentira, no tiene nada que ver. Eso es lo que se enseña justamente a hacer en la iglesia, lo que se hace Cáritas, lo que hacen todos estos grupos que salen a, por ejemplo, ayuda urbana y que se juntan con los grupos de otras iglesias para hacer la misma obra. Esa es la benevolencia social y el sábado. Pero Isaías no habla del sábado como se lo presenta acá. Habla de otro modo, porque es una profecía simbólica y el significado del sábado es otro. Y le está hablando al pueblo que tiene que reedificar los lugares asolados, no que tiene que ir a hacer benevolencia social, lo que se predica acá, a llevarle comida a los que no tienen que comer, a hacer lo mismo que hace Cáritas. El pueblo de Dios tiene otra misión. Y Isaías 58 no habla de la abnegación, la benevolencia social y el sábado, literalmente de guardar el sábado. Habla de otra cosa, habla del sábado, que es un símbolo del Evangelio del Reino de Dios, y habla, como vamos a ver, de la misión que tiene el pueblo adventista, ese pueblo que está ciego y no entiende cuál es su misión y no sabe lo que está pasando. Pero volvamos a nuestra lección. ¿Cuál es el verdadero concepto de amor de la Biblia? Jesús nos dijo que el verdadero amor es el que tiene un árbol bueno, como su Padre. Pero acá en la tierra no hay árboles buenos. Hay árboles malos que tienen un mal tesoro en los corazones, que no tienen el amor de Dios y que no tienen escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y por eso esos árboles no pueden dar frutos buenos. No pueden amar a Dios ni amar a sus hermanos. Entonces, ¿qué pasa con un árbol malo cuando hace lo que es en nuestra lección? ¿Se transforma en un árbol bueno? No, de ningún modo. Jesús, leamos la palabra de Jesús, Mateo 7, 17 al 18. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede.
¿Qué dice Jesús? Que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que todo lo que hace un árbol malo, ¿qué es? No es dar un buen fruto, es un fruto malo, sigue siendo malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todos los árboles que da el árbol malo son malos. Y en Mateo 12:35 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Dónde está el problema? En el tesoro que tiene la mente y el corazón. Y de ahí saca cosas malas, no tiene algo bueno. Por eso, lo que tiene que hacer justamente una persona es buscar primeramente que cambie ese tesoro para llegar a ser un árbol bueno, y después viene como consecuencia vienen las obras buenas. Y el hacer caridad siendo malos, como lo puede hacer cualquier hombre malo que piensa que haciendo esas obras se convierte en un hombre bueno y va a salvarse, no es un fruto bueno, es un engaño. Y fijemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si hiciese la caridad que hice en nuestra lección, y que los que escribieron la lección no la hacen, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, hacer estas obras de caridad, si pienso que con eso logro algo, de nada me sirve, porque lo importante es tener amor. Por supuesto, el que tiene amor va a hacer obras de caridad, se va a preocupar sus hermanos, pero si no tengo amor y quiero hacer esas obras y me engañan diciéndome por qué hago eso, Jesús me va a decir, venid benditos de mi Padre, con el grupo ese. Me está engañando porque es mentira. Porque Jesús claramente explicó que no es así. Ahora, ¿podemos hacer obras de caridad siendo malos? Sí. ¿Podemos engañar a nuestras conciencias siendo malos? Sí. Eso es lo que la gente que se dice, que hace lo que hace la gente que dice que es buena. Porque hay muchos que dicen, yo soy bueno. Pero Dios dice que es malo. Y hasta que no lo acepte y vea su necesidad, Dios no lo puede cambiar. Este es uno de los muchos engaños con los que la bestia y el falso profeta engañarían al mundo entero, haciéndoles creer que son salvos. ¿Y dónde está? Justamente en el folleto de nuestra lección, porque esta semana se distorsiona la profecía de Isaías para introducir este concepto que no viene de Dios. Ahora, ¿qué anunció Jesús? Jesús anunció que la última generación, la generación que recuperaría el conocimiento de la verdad echada por tierra, de la que habla Isaías 58 y 55, solo van a ser salvos los árboles buenos que tengan frutos buenos. Y esto es lo que ocultan los lobos. ¿Quién va a ser salvo en la iglesia adventista? No el que diga soy adventista y permanezca en la iglesia adventista hasta que comience el tiempo de angustia, cuando Jesús venga a buscar a los sellados para ir con él a la batalla. No, solo van a ser salvos en la última generación los árboles buenos que tengan frutos buenos. Eso es claro en la palabra de Dios. Y eso solo podrán llegar a hacerlo los hombres que escuchen el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, crean en él y sean transformados por Dios a la imagen de Jesús. Y Jesús era un árbol bueno por lo que tenía en el corazón. En Salmos 48, ahí hay un anuncio de lo que pasaría con Jesús. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué hombre podía decir eso? Nadie, solo el Mesías. Y en Juan 15:9 él dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor del Padre está en mi corazón. La ley de Dios está en mi mente y en mi corazón. Y a nosotros nos dio un mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y Él nos amó con el amor de Dios. O sea, nos está diciendo que tenemos que llegar a amar como Dios lo amó a Él y Él nos amó a nosotros. Pero para eso tenemos que tener el amor de Dios en el corazón. Y en esto dice, conocerán todos que somos discípulos de Él. Ahora, pero para que esto pase, tiene que ser una realidad, tiene que ser posible. Y ese es el Evangelio del Reino de Dios, esa es la promesa de Dios. Y por eso dice Pablo, si alguien no tiene amor, de nada le sirve darle comer a los pobres, porque si no es una obra de amor, no sale del amor de Dios, si no es un árbol bueno. De nada sirve todo eso. Y en Mateo 7:19 Jesús fue claro. En la última generación, todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como Dios le mostró a Nehuay y reiteradamente escuchó en sus visiones, preparaos, preparaos, preparaos. Ese es el llamado de Dios, prepárense. ¿Por qué? Porque el que no tenga el sello de Dios no va a poder quedar justamente en Sión, con el pueblo de Dios. Va a haber una separación entre el trigo y la cizaña, y el que no sea un árbol bueno va a ser cortado. Y leemos en Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ahora, estos no fueron engañados, no creyeron que haciendo ayuda urbana ya eran salvos. No, porque buscaron y entendieron la palabra de Dios, se dieron cuenta que lo que Dios les pide es otra cosa, que lo que necesitan sus hermanos, el alimento que necesitan sus hermanos, que están miserables, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, que están peor que el peor pordiosero, porque no tienen el verdadero alimento que Dios quiere darles. Hay que darles ese alimento. Lo que Dios nos pide es que les demos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Entonces, cuando la profecía habla de los pobres, está hablando de quiénes. Los pobres en espíritu, los pobres los que no tienen conocimiento de Dios, los pobres en justicia y de los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, vamos a estudiar el llamado y la promesa de Dios en Isaías 55. Los ángeles de la Odisea, para llegar a ser árboles buenos, hijos de Dios y hermanos de Jesús, que tienen un buen tesoro en sus corazones, que tienen oro respirando fuego, el amor de Dios, la ley de Dios escrita en la mente del corazón, debemos, porque Dios nos habla a nosotros, debemos buscar y clamar a Dios, a Jehová, y comprar de Él, y no de los hombres, lo que Él ofrece vendernos gratuitamente, sin dinero y sin precio. Por eso Isaías 55 comienza así. A todos los sedientos, a los que tienen hambre y sed de justicia, como dijo Jesús, porque esos serán saciados, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué cosa? El verdadero alimento. Que acá Dios lo describe como vino y leche. Ahora, ¿quiénes van a ir? Los que tengan hambre y sed de justicia, como dijo Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si alguien no tiene necesidad, no va a ser saciado. El llamado de Dios se dirige a los hombres que, como el ángel de la Odisea, están comprando, y no de él, sino de los que venden en la Odisea. ¿Y qué compran? Lo que no es pan, lo que nos sacia con el bien. Y sigue diciendo esto, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora, ¿cómo podemos comer del bien? Tenemos que oír a Dios, no a los hombres que venden en la Odisea. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Porque el evangelio eterno, el que tiene el ángel, el primer ángel, él es el que habla de las promesas de Dios a quien, a Jesús. Porque el pacto que Dios hizo con Cristo es el que permite que nosotros podamos ser como Jesús, porque Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomemos el de Él. Y la promesa de Dios es que Él iba a haber linaje. ¿Cómo podemos comer el bien? Tenemos que ir a Dios y oírlo. Tenemos que oír su palabra, en la que Él hizo las promesas del pacto eterno, las promesas firmes a David, cuando le prometió que, después de haber puesto su vida en expiación por el pecado, vería el linaje, vería a sus hermanos, vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. ¿Y qué sigue siendo Dios en Isaías? Y ahora hablando del Mesías, dice, y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. ¿A quién? A David, a su siervo David, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora, ¿quiénes correrían al Mesías? Los que quisieran ser como él, los que quisieran tener la misma relación que él tenía con su padre, con Jehová su Dios, el Santo de Israel que lo había honrado. Eso es lo que anuncia la profecía.
Y esto es lo que sucedería en los posteriores tiempos, cuando el pueblo de Dios recuperara el conocimiento de la verdad, Dios hiciera con ellos las misericordias firmes a David, los llevara a Sión y luego fuera con ellos a la batalla, llamar al resto de su pueblo a salir de la gran Babilonia. Y como leemos en Isaías 2, del 2 al 5, acontecerá en los posteriores tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él. ¿Quiénes? Todas las naciones. Los pueblos de todas las naciones correrían ¿a dónde? A la casa de Dios, porque el espíritu y la esposa estarían llamando y diciendo ven. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios, y nos enseñará sus caminos. Y esto es importante, porque nosotros andamos nuestros caminos, pero en el monte de Dios, en la casa de Dios, los caminos que tenemos que seguir son los que Dios nos enseñaría, porque Jehová nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Entonces el que entra al reino de Dios ya no camina por su camino, camina por el camino que Dios nos enseña a andar, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y ahora viene el llamado de Dios, porque antes que esto pase, los posteriores tiempos, el que tiene que ir encima del monte Sión son los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, su pueblo. Por eso dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Y en Isaías 4, 2 al 4, nos muestra lo que pasaría con su pueblo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. ¿Quién es el renuevo de Jehová? El Mesías. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Por qué? Porque va a haber un zarandeo y una separación. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, cuando se separen el trigo de la cizaña, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, porque Jesús va a borrar del libro la vida a las vírgenes insensatas, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y esto ocurrió 2 veces. La primera vez con el pueblo judío, al final del tiempo del pueblo judío, y se va a repetir con el pueblo adventista. Ahora, ¿pero qué va a pasar? Los que queden en Jerusalén son los que lleguen a conocer a su Dios, como dice Isaías 52 del 6 al 12. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, dice yo Jehová, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Estos son los versículos que toma Pablo en Romanos 10 para hablar del Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. ¿Y quién hace esto? Los siervos fieles a Dios, esta es nuestra misión. Del que dice a Sión, tu Dios reina, hay que predicar el Evangelio del reino de Dios. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. O sea, al pueblo, justamente, de la última generación de la iglesia remanente, Jehová lo volvería a llevar a Sión, como habría llevado a toda la iglesia primitiva hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echadas por tierra. Y lo veríamos, esa es la promesa de Dios. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque desde que fue echada por tierra la verdad, Jerusalén no tuvo más hijos, no dio más a luz, no nacieron hijos de Dios, pero volverían a nacer en la última generación, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Porque Jerusalén es un símbolo profético del pueblo de Dios, de los redimidos de Jehová. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro, porque a partir de eso, una vez que Dios lleva a su población, y en la cima del monte Sión están los 144.000, como dice Joel 2.32,
Ahora el llamado se extiende a todas las naciones, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y ahora viene el llamado: apartaos, apartaos, salid de ahí. ¿De dónde? De Babilonia. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, ¿no? Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque los que salen de Babilonia y se unen al espíritu de la esposa, ¿es para qué? Para hacer la misma obra que ellos, llamar a sus hermanos a salir de Babilonia. ¿Y se transforman en qué? En sacerdotes de Dios, ministros de Dios, y llevan los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. O sea, el que va a la batalla con su pueblo es el Dios de Israel. Y el que sale de Babilonia y se une a ese pueblo, como obrero de la hora undécima, se une con el Dios de Israel. Pero antes que Jehová pueda llevarlos a Sión, a su reino, y hacerlos parte del lugar de su santuario, su pueblo debería buscarlo para hallarlo. Eso es lo que nos dice Isaías, por estar llamando a ese pueblo que está en la condición laodicense, para que pueda comprar de él lo que necesita. Y en Isaías 56, el 5 del versículo 6 en adelante leemos: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, porque el impío está andando por otro camino y no buscó ni encontró a Jehová, ni lo llamó. Y el llamado es, el anuncio es: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿En qué camino estaría andando su pueblo? En otros caminos, no los de él. Como son más altos los cielos que la tierra, ¿no? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y por eso Dios, para simbolizarlo, le mostró a la de Juárez. Primero la elevó sobre la tierra y después le mostró que arriba de ella, más alto, estaba andando el pueblo antista en los caminos de Dios. Y su destino era la ciudad de Dios, que se veía al final del camino. Y ese camino lo van a encontrar, lo van a recorrer los miembros de su pueblo, porque esa es la promesa de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué va a hacer? Va a dar semilla al que siembra y pan al que come. ¿Y va a hacer qué cosa? Va a hacer germinar la semilla, producir esa planta, la va a hacer crecer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, para que nos dé alimento. ¿Cuál será el fruto que se verá en los que crean a la palabra de Jehová? Serán transformados en árboles buenos, en hijos de Dios, el linaje bendito de Jehová. Como dice Isaías 61:9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y esa es la promesa también que está en Isaías 55, 2 y 13. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raído. Y esta es la promesa a los que buscan a Jehová y lo encuentran mientras puede ser hallado. Como Dios se lo indicó a Elena de White, este es el mensaje que también nuestros ministros, que no estarían andando en los caminos de Dios, los caminos de Jehová, necesitarían oír a tiempo. Habrían introducido fuego extraño que no provendría de Dios ni de su palabra en medio de su pueblo, ¿no? Como el que vemos en nuestras lecciones. Y esto se lo escribió Dios, se lo mandó a escribir Dios a Elena, a los ministros en tiempo de la apostasía alfa. Y este es un tipo de lo que ocurriría en nuestro tiempo. ¿Y qué le dice ella? Habéis atado a los hijos de Dios con planes y reglas que Dios no ha dictado, ni han surgido en su mente.
¿De dónde surgieron? De la mente de los hombres. Todas estas cosas son fuego extraño, no reconocido por Dios. ¿Qué hace Dios con los planes y las reglas que los hombres establecen en su iglesia? No las reconoce, por supuesto. Por eso Dios le demostró a Elena que él tendría un pueblo, que sostendría la Biblia sola, y que no haría caso de las opiniones de los sabios, ni las decisiones de los concilios, nada de eso. Todas estas cosas son fuego extraño, no reconocido por Dios, y son una permanente tergiversación de su carácter. Y dice, tengo un mensaje para vosotros. O sea, ¿cuál es el mensaje de Dios para ustedes? Buscad a Jehová. ¿Por qué? ¿Conocían a Jehová? No. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. ¿Cómo les dice? Impíos, que no tienen conocimiento de Dios, como los hijos de Elí. Deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová y el Dios nuestro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿En qué caminos estaban andando nuestros hermanos? ¿Y en qué caminos estamos andando ahora? Entonces, este es el mensaje para el pueblo adventista. Y es claro, tenemos que buscar a Jehová individualmente, personalmente, mientras pueda ser hallado. Ahora, Isaías 58 también es un mensaje de Dios al pueblo de la iglesia remanente. En Isaías 58, Dios le habla al pueblo adventista, al pueblo de la iglesia remanente, al pueblo al que Él prometió llevar a Sión, reedificar con ellos los lugares asolados y hacer las misericordias firmes a David. El pueblo que, como dice la profecía, como Dios lo dice acá, dejó su ley. Porque el pueblo adventista habría dejado su ley, y es obvio en nuestro folleto. Cuando estamos haciendo imágenes, estamos adorando e introduciendo las imágenes de Roma, las abominaciones de Roma en medio de la iglesia. Y por supuesto, no estamos guardando la ley, la estamos violando. Y el pueblo que dejó su ley, que no tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, y por supuesto está pecando. Isaías 58:1 empieza diciendo así: clama a voz en cuello, no te detengas. Esto es lo que tienen que hacer los siervos fieles. Alza tu voz como trompeta, porque esto es lo que tiene que sonar el clamor de medianoche. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Qué hay que decirle al pueblo de Dios? Mostrarle cuál es su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Hay que mostrarles cuál es su rebelión en contra de Dios, en contra de Jehová, y cuál es su pecado, porque tienen que conocerlo. Y esa es la misión que Dios le da a su pueblo, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, ¿qué pasa? ¿A quién le está hablando Dios? Al pueblo que está en rebelión contra él, al pueblo que está pecando y dejó su ley, dejó de lado su ley. Ese es el concepto. Eso es lo que habla Isaías 58. Ahora, fíjense, nosotros estamos leyendo nuestra lección que nos dice qué cosa. Que Isaías 58 aborda 3 temas principales: la abnegación, la benevolencia social y el sábado. Y no, Dios empieza hablando del pecado de su pueblo para que se arrepienta. Habla de otra cosa, no lo que dice nuestra lección. Habla de otra cosa. Ese es el problema de nuestra lección. Ahora, porque le habla al pueblo que dejó su ley y que está violando su ley, que está pecando y que está en rebelión contra él. Me piden juicios justos si quieren acercarse a Dios, como que no estuvieran violando su ley. El pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia remanente, necesitaría que le anuncien cuál es su rebelión y cuál es su pecado, porque hasta que no abran sus ojos, vean lo que está sucediendo en la Odisea y dejen sus malos caminos, sus oraciones no pueden ser contestadas por Dios. Eso es lo que Dios dice. Por esa causa, aún las vírgenes sensatas serían desventuradas, miserables, pobres, ciegas, y estarían desnudas. Porque las vírgenes sensatas oran, hacen obras de bien, de caridad, van a los cultos de oración, hacen todo lo que piensan que tienen que hacer, pero están desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. ¿Qué pasa? Y Dios lo explica claramente aquí. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, porque ayunamos orando y Dios no contestó, dicen. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
O sea, ¿qué pasa? ¿Jehová estaba contestando sus oraciones? No. ¿No? Y acá es la respuesta, como lo dice en Isaías 1. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Por qué? ¿Ayunan para qué? Para lograr cosas que ellos quieren. A ver, quiero comprarme un auto, entonces hago una semana de ayuno para que Dios me lo dé. ¿No? Ese es el concepto. Porque buscáis vuestro propio gusto. ¿No? Y esto es lo que Dios dice. Este es el problema del pueblo de él. Que ayuna y hace todas las cosas y lo ora para buscar su propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. O sea, para obras malas. Para eso ayunan. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿cuál es el problema? La voz de ellos no era oída por Dios. Entonces, ¿qué le dice Dios? Cambien de actitud. Están pecando, están en rebelión, están violando mi ley. Vuélvanse, clamen a Jehová, búsquenlo mientras pueda ser hallado y él va a contestarles, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, o sea, que haga penitencias como enseña Roma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Dios pidió eso? No. No es más bien el ayuno que yo escogí, y aquí define cuál es el ayuno que él escogió. Y fíjense que empieza a enumerar las mismas cosas que hace en Isaías 61, cuando habla cuál es la misión de Jesús. Ese es el ayuno. Ahora, ¿qué es el ayuno? El que Dios nos pide. Lo mismo, porque hay un paralelo entre esto y su sábado, que nos dice que ayunemos. ¿De qué? De las cosas malas que comemos, para alimentarnos su palabra. No es el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Ahora, ¿qué nos pide? Que desatemos las ligaduras de impiedad, que soltemos las cargas de opresión, que dejemos ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo. Eso es lo que nos pide. Tenemos que hacer eso. Ahora, y vamos a ver qué es la obra que Jesús tenía que hacer. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. ¿Qué pan? El pan que necesita, el pan que necesita el ángel de la Odisea, el alimento que necesita el ángel de la Odisea para poder ver. Porque el ángel de la Odisea no está en esa condición porque no puede comer, en la comida diaria. El problema es otro, es el alimento espiritual. Y de eso está hablando Dios. No es que partas tu pan con el hambriento, o sea, porque esa es la misión del siervo, los siervos fieles y prudentes, que les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, a los que tienen hambre y sed de justicia, y a los pobres, no a los ricos, porque el ángel de la Odisea se cree rico, pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres, y a los pobres errantes albergues en casa. ¿En qué casa? En la casa de Dios, porque hay que llevarlos a la casa de Dios, porque esa tiene que ser nuestra casa, y ahí tenemos que albergar a los pobres errantes. Que cuando veas al desnudo, ¿y quién está desnudo? El ángel de la Odisea. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Que cuando veas a un ángel de la Odisea que está desnudo, lo cubramos, que lo ayudemos a cubrirse de la verdadera justicia de Cristo, y que no te escondas de tu hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos que escondernos, tenemos que ir a buscarlos. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? El ayuno de sus siervos fieles. Es hacer lo que Él nos pide hacer. Hacer la obra que harían el Mesías y sus hermanos, justamente es lo que Dios nos pide, la obra anunciada en Isaías 61. ¿Y qué dice ahí? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esto es lo que Jesús leyó en la sinagoga cuando fue a su pueblo y entró a la sinagoga y empezó a leer Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué estaría pasando con su pueblo? El mensajero al que él envió a hacer esta obra. Estaría ciego. Pero esta es la obra que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Jesús paró ahí, porque él tenía que anunciar el establecimiento del reino de Dios, pero en nuestro caso tenemos que anunciar que está por terminar. Y la profecía sigue, porque los hermanos de Jesús tienen que andar por las pisadas de Jesús y tienen que hacer la misma obra que él. Y tenemos que proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahora que se está por cerrar, está por terminar. Cuando vino Jesús, comenzó el año de la buena voluntad y está por terminar. Y está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Sobre quiénes? Sobre la bestia, el falso profeta y todos los que adoren a la imagen de la bestia. A consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a los que se angustian y lloran al ver lo que está pasando, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, y esta es la promesa de Dios, árboles de justicia. ¿Quiénes? ¿Jesús? No, sus hermanos está hablando. Plantío de Jehová, para gloria suya, hijos de Dios. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Y quién tiene esa misión? El pueblo adventista. Ahora, está hablando a nosotros, porque está hablando de la generación en la que serían reedificados los lugares asolados. Claramente, Isaías 58, 55, 61 y los capítulos que están al lado de ellos, están hablando de nosotros, son un mensaje para nosotros. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y eso es también lo que hemos reflejado en Isaías 55, cuando seguimos leyendo. Entonces dice, nacerá tu luz como el alba, o sea, cuando empiezas a hacer esa obra, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, la gloria de Jehová va a estar sobre ti. Esa es la promesa. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Qué pasa con el pueblo que está en rebelión, está pecando y no guarda la ley de Dios? Dios no le responde. ¿Por qué? Porque le está orando a las imágenes que aparecen en nuestra lección, a las imágenes del Dios de Babilonia. Está elevando la bandera negra de los paganos. Ahora, cuando ese pueblo busque a Jehová, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, aquí estoy. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, ¿qué pan? El verdadero, el que necesita oír. ¿Qué hambriento? El ángel de la Odisea que se cree rico y no sabe cuál es su condición. Y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, porque estaríamos viviendo en tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Esta es la promesa de Dios a sus siervos fieles, los que les den el alimento a tiempo a sus hermanos, como dijo Jesús, porque ese es el alimento. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé qué cosa? El alimento a tiempo. ¿A quiénes? A los que no lo tienen. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esa es la promesa de Dios. Esos son los siervos fieles. Y eso es lo que Dios nos pide. Esa es nuestra misión. Ese es el verdadero significado de la profecía de Isaías. Y en Isaías 58:11 sigue diciendo, Jehová te pastoreará siempre. Sí, Jehová nuestro Dios es nuestro pastor. Si no, ¿quién nos tiene que pastorear? La imagen que aparece en nuestras lecciones. Ahora, fíjense. ¿Este es el deseo de toda la gente? ¿Este es nuestro pastor? No, no es Jehová. Ahora, si buscamos a Jehová y clamamos a él, ¿quién va a responder? Jehová. Si clamamos a Baal, tiene que responder Baal. Ese es el tema. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Ahora, fíjense que este mensaje, como el de Isaías 61, es para el pueblo adventista. Al pueblo
al que Dios lo envió como su mensajero, está ciego y sordo, y no hizo todavía su obra, pero tiene que edificar las ruinas antiguas. ¿Y qué hay que hacer? Hay que despertarlo, como dice. Hay que mostrarle cuál es su pecado, cuál es su rebelión, y que no está guardando la ley de Dios, sino la está violando. ¿Para qué? Para que busque a Jehová y clame a Jehová, y Jehová puede responderle. Y entonces el que busque a Jehová va a ser parte de la edificación de las ruinas antiguas, y los tuyos se edificarán en las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. Los portillos son las brechas hechas en el muro, es la que tenemos que reparar. Restaurador de calzadas para habitar, porque va a haber un pueblo que va a empezar a recorrer el camino angosto que siguió Jesús y seguía la iglesia primitiva. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares como delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahora, esto es importante, porque esto es lo que hizo Jesús. Jesús no anduvo en su camino, anduvo en el camino que Dios le había dicho que tenía que andar, y no buscó su voluntad, nunca, ni habló sus propias palabras, porque él decía que las palabras que Dios le hablaba es lo que él hablaba. Entonces dice, te deleitarás en quién es Jehová. ¿Por qué? Porque acá está hablando del sábado y no está hablando del sábado semanal. La está tomando como un símbolo la profecía, como cuando Dios le dio profecías a Elena de White, porque el sábado es un símbolo de su reino, su reposo. Porque el pueblo de Israel, cuando entró en Canaán, reposó. Cuando Dios terminó sus obras, reposó. Y acá está hablando de que nosotros tenemos que reposar de nuestras obras, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios y andar los caminos de Dios. Entonces, el que entra en el reposo de Dios ya no anda más en sus caminos y reposa en sus obras. Por eso Dios tomó este simbolismo y lo explica perfectamente el autor de Hebreos. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y esta es la promesa de los 144.000. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y en la profecía, porque es importante que entendamos la profecía, porque son simbólicas, el sábado es un símbolo del reino de Dios, y el que entra en el reino de Dios en su sábado, deja sus antiguos caminos y reposa sus obras. Porque para andar ese camino tiene que salir al reino de Dios. Pero el que entra al reino de Dios y no sale de ahí, nunca más vuelve a sus malos caminos y a sus malas obras. Y reposa de ellas para andar en los caminos de Dios y hacer las obras que Él tiene preparadas para sus hijos, justamente siguiendo las pisadas de Jesús. Y en Hebreos, capítulo 4, el 1 al 10, leemos: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Para quién? Para todos nosotros. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿En qué? Entraron en su sábado, en su reposo. Pero acá está hablando del reino de Dios, es un sinónimo del reino de Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? Faltaba que algunos entren. Entonces, justamente, Dios determina nuevamente, como dice el autor de Hebreos, otro día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el ejemplo es lo que pasó cuando ellos llegaron a Cades Barnea y no quisieron entrar. Pero la promesa es que entrarían en su reposo, pero no quisieron entrar. Entonces, como no quisieron entrar, murieron en el desierto. ¿Y qué pasó con el pueblo antista? Lo mismo. La primera generación no entró. Ahora, por eso el mensaje es para nosotros: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque la entrada a Canaán es un símbolo de entrar en su reposo también. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, ha entrado en el reino de Dios, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Entonces, cuando uno entra en el reino de Dios,
en el sábado de Dios. Reposa en sus obras, porque no hace sus obras. ¿Qué tiene que hacer? Las obras que Dios preparó para él, como dice Pablo en Efesios 2:10. Porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, reposamos de nuestros caminos, no andamos más en nuestros caminos y reposamos de nuestras obras y entramos al reino de Dios. ¿Para qué? No para dormir, para recorrer el camino angosto y para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las promesas que se van a cumplir en los 144.000 sellos del pueblo de Dios, a los que Jehová habrá llevado a Sión y con los que él habrá reedificado los lugares asolados. Por eso es importante que entendamos de qué hablan las profecías, porque nuestra lección se desvía totalmente el significado de la profecía y se ponen imágenes para engañarnos. Ahora, nosotros no podemos juzgar a los autores de la lección, porque pueden ser ángeles de la Odisea que están engañados, pero sí hay que mostrarles cuál es su pecado, como Dios dice, mostrarles cuál es su rebelión, cuál es su pecado, y que están violando la ley de Dios, no están guardando los mandamientos de Dios, porque lo están violando, y hay que mostrárselo. Hay que tocar trompetención, ¿para qué? Para que todos nuestros hermanos puedan ser salvos. Y el que tenga hambre de justicia va a llegar a tener escrito el nombre de Dios en la frente. Después miré, y aquí el Cordero de Dios estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y esa es la promesa de Dios para el pueblo antista. Y Isaías fue dejado justamente para abrirnos los ojos, porque es una profecía que tendría que entender su pueblo en la última generación. Y la semana que viene vamos a seguir estudiando esto para entenderlo bien y para poder abrirle los ojos a nuestros hermanos, porque el que ve esta lección y cree esto, no sabe lo que está adorando, y hay que mostrárselo. Esa es nuestra misión. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y tengas un hermoso y feliz sábado.